Bien, antes de continuar, vamos a hablar de los derechos laborales. En 1830, Inglaterra fue el primer país que logró tener derechos laborales para sus trabajadores. Ya teníamos tenido la situación de la revolución industrial. La gente se quejaba, ya habíamos visto en algún momento de historia universal los movimientos obreros. Bueno, este es un momento para México, la cuestión del porfiriato, donde fueron muy maltratados, realmente hubo un esclavismo, por no decirlo de otra manera. La explotación laboral era para hombres, mujeres y niños como tal. Las jornadas de trabajo iban de 12 a 16 horas. A veces tú estás en la escuela 6 horas y ya te quieres salir corriendo o huir. Bueno, piensa esta gente que trabajaba de sol a sol, ¿no? Los salarios de hambre. Eran tres tipos de salarios, un peso al hombre como tal, a la mujer de 70, 50 centavos y a un niño 30 centavos, 40 centavos por trabajar. Pero piensa que eran niños, te pongo una fotografía, pero ahí, por ejemplo, van a tener 9, 11 años, ¿no? Había niños que trabajaban desde los 5 o 6 años. Bien, ¿tú crees que a los caciques, a los latifundistas les importaban las enfermedades y accidentes de trabajo? Claro que no. Realmente pues había tantos que pues se moría uno o le pasara lo que le pasara, pues no pasaba, o sea, no había ningún beneficio al trabajador. Si les pasó algo, se murió, ¿ustedes creen que les iban a dar alguna compensación a la familia? Para nada, no había ningún derecho para ellos, ¿no? Como les dije, la explotación infantil era muy marcada. La tienda de raya. Piensa esto, si una señora va a pedir a esta tienda de raya, las tiendas de raya estaban ubicadas cerca de las fábricas o dentro de las haciendas. Y entonces ahí te vendían todo lo necesario para vivir, desde manta, frijol, una ollita, lo que sea. Estos desgraciados de las tiendas de raya componían los costos, los triplicaban y si los que más, la gente llegaba y decía, ¿sabes qué? Quiero que me vendas un kilo de frijol, un poco de masa, quiero que me des un pedazo de manta para los pañales de mi chapayate, y cosas así. El detalle es que como triplicaban los costos, la gente vivía endeudada. Oye, es que esta semana nada más gané tanto. Híjole, pues déjamela y ya me sigues debiendo la próxima semana. Y eran cuentas impagables. La gente no podía huir de ahí o no podía salirse de ahí porque tenía una deuda eterna. Entonces era muy difícil que la gente pudiera salir de las haciendas como tal o de las industrias donde ya se habían comprometido. El analfabetismo, pues como les he dicho, es tan importante que una nación, que la gente sepa leer, que tenga otra visión de la vida, y pues realmente esta gente, pensar en leer y escribir era un verdadero lujo, ¿no? Y en conclusión, chicos, pues no hay la ausencia de derechos laborales. Pensar en que iba a haber justicia laboral, pues no, eso lo vamos viendo casi hasta la tercera decena del siglo XX como tal, ¿sí? Ya derechos a los trabajadores. Luego de allí, bueno, quiero retomar esta imagen. Esta imagen son gente de Yucatán, fueron de los modelos de explotación y de esclavismo más grande que se dieron, ¿sí? Esta pobre gente moría con singular alegría porque la forma en que los ponían a trabajar era muy fuerte. Cuando puedan revisar un poco más el caso de los ¿se llaman? Trabajadores yucatecos explotados durante el porfiriato, por favor. Bueno, aquí vamos a percatarnos que en México, hoy por hoy lo vemos, pero en aquella época también era una población menor, pero sí se notaba la diferencia de vida de los que llevan de los oligarcas, ¿no? Esta gente bonita que andaba muy bien arreglada y todo esto, contra la gente que trabajaba en las haciendas, viviendo al día, si bien se podía, ¿no? Sin ningún derecho y sin una protección, mientras que estos desgraciados se la pasaban súper bien. ¿Sale? Esto a la larga va a generar la revolución mexicana. Ahora vamos un poco a temas un poco más anuales, después ya regresaré a la tragedia. Aspectos culturales. Miren, hasta la fecha si alguien te dice, si alguien te consigues un amigo, una amiga extranjera y te pregunta cuáles son los lugares más bonitos de la Ciudad de México, yo creo que entre la lista tendrías que decir pues que es Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Correos, entre otros. Curiosamente, estas tres construcciones que te estoy planteando se iniciaron durante el periodo de Porfirio Díaz, aunque no se concluyeron en ese momento. Porfirio Díaz trajo
a arquitectos e ingenieros muy importantes de Europa para que se construyeran estas obras de arte como tal. Por ejemplo, el Monumento a la Revolución tenía mucho que ver con el Capitolio de Estados Unidos. Finalmente no se alcanzó ese grado de construcción, pero finalmente el Monumento a la Revolución es como tal un ícono de la ciudad, ¿no? Bellas Artes, ni qué decirlo. Y si pueden algún día visitar cualquiera de esas instituciones que son maravillosas. Otro monumento es la columna de la Independencia como tal, el edificio de Lecumberri, que es el Archivo General de la Nación, y bueno, también se creó hasta la Castañeda, que es un manicomio, ¿sí? En literatura, las corrientes literarias dentro del porfiriato van a ser el realismo y el modernismo. En el realismo, más allá de ser tan perfecto con las sílabas, tener mucho cuidado a la hora de que haya rima, tal vez no lo había, pero todas las historias que se van dando en ese tiempo van siendo más reales, eventualmente había más idealismo. Aquí te están platicando historias de gente real como tal, ¿sale? Escritores como Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Manuel José Otón, José Asunción Silva y me faltan muchos más. Aquí les pongo nada más un pedacito de un poema que se llama En paz. Amado Nervo lo escribe y se dice que quien muere con la conciencia tranquila, sabiendo, sin quedarse con ganas de nada, puede ponerlo hasta en su tumba, ¿no? Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Búsquense el poema completo y de verdad te va platicando que el poeta te va platicando que la vida misma no te promete que toda la vida te la vas a pasar súper bien, sino que va a haber momentos complicados, que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tal vez son frases de cliché, pero tal vez muchas de esas frases de cliché aparecen dentro de este poema y se dan por primera vez, ¿sale? Bien, otro personaje importante dentro del porfiriato fue José Guadalupe Posada, que ese señor era grabador, era como un dibujante, pero lo hacía como un tipo imprenta. Estos dibujos que hasta la fecha los seguimos reconociendo regularmente en Día de Muertos, ¿no? Pero muchos de estos dibujos eran a veces de sátiras o se burlaban o eran caricaturas con respecto a la política o al ciudadano de México como tal durante el porfiriato. Bueno, yo creo que, aunque no lo sepas, ya bien quién era el autor, todos reconocemos esta imagen. Regresamos a las tragedias mexicanas del porfiriato. Bueno, hubo movimientos de oposición. Uno de ellos fue elaborado por los hermanos Flores Magón. Ellos tuvieron un periódico junto con otro señor que se llama Camilo Arriaga. Camilo Arriaga era de dinero y entonces empiezan a crear el Partido Liberal. Después Camilo Arriaga lo deja, pero continúan los hermanos Flores de Magón. Cuando tengan tiempo, también revisen la historia de los Flores Magón. Los persiguieron, los censuraron, les cerraron los periódicos y terminaron muy mal en Estados Unidos. Uno de ellos sobrevivió, otro lo mataron, pero sí fue muy complicado su vida. Pero eran periodistas que se arriesgaron muchísimo para hablar en contra del presidente y de todo su sistema, ¿sale? Hubo dos huelgas importantísimas. Una se llamó la huelga de Cananea. Esas son minas que estaban en Sonora. Si en el campo pasaban tragedias, imagínate en una mina todo lo que ocurría. Y la huelga de Río Blanco se da en Veracruz, no las puse ahí, pero esta está en Veracruz y es una industria textilera. En una de estas, se llama, encierran primero a la gente, la sacan, son 300 personas las que están peleando por sus derechos, por conseguir un salario fijo, porque no abusen de ellos, por tener jornadas laborales, etcétera. Y pues, así cuando nos hablan de los desaparecidos de Ayotzinapa y todo esto se quedó corto. Aquí mataron a 300 personas a quemarropa, no les importó, ¿sale? Y fue un gran escándalo, realmente fue un gran escándalo porque, ¿cómo se llama? Pues aparte del asesinato, pero todo el mundo, los ingleses, alemanes, franceses, todos los que venían a México sabían muy bien de la sobreexplotación que vivía el trabajador mexicano. Sí. Periódicos importantes, yo les digo, con los hermanos Flores Magón, tenemos El Ahuizote, El Hijo del Ahuizote y Regeneración. Miren, yo sí les recomiendo que se aprendan los nombres del periódico, principalmente de Regeneración,
porque pueden llegárselos a preguntar. Esto sí he estado en algunas ocasiones en los exámenes y regeneraciones que siempre llegan a preguntarles, junto con el periódico que sacó Miguel Hidalgo durante la independencia, que era el Despertador Americano. Tengan presente esos periódicos, ¿sale? Y por último, en esta parte les tengo que hablar de la entrevista Díaz-Friedman o Friedman-Díaz. Un periodista gringo llega y entrevista a Friedman, a Díaz. Entonces, entre los temas de la plática de la entrevista, dice, oiga, pues usted ha durado bastantes años en la presidencia, ¿cuándo piensa dejar el poder? Y Porfirio Díaz, con toda la seguridad con la que vivía, pues le decía, es que no lo he podido hacer porque no hay nadie que tenga la sabiduría, la conciencia. Me da miedo dejárselo a alguien que no sepa manejar el país, ¿no? Yo soy el que he dado el control, he estabilizado a México, entonces por eso no lo he dejado, pero no te preocupes. Yo creo en la democracia y si llega otro partido que pues siento que esté a la altura, pues yo lo dejo con mucho gusto, ¿no? De hecho, mira, para que veas, esta es la última vez que soy presidente. Las siguientes elecciones ya no me voy a reelegir. Entonces, bueno, fue un escandalazo. Por ahí lejanamente, en el norte del país, hay un señor que se llama Francisco I. Madero. Escucha y sabe de esta entrevista y entonces empieza a hacer algunos planes que posiblemente los platicaré, ¿sale? Sin embargo, en esta parte del porfiriato te estoy platicando un gobierno que pudo haber hecho más socialmente. Económicamente fue un gran visionario Porfirio Díaz, sí generó, estabilizó a un país, sí hizo varias cosas económicamente hablando, pero dejó mucho que desear para nuestra gente. Tal vez, insisto, como se los comenté en el video anterior, si él hubiera visto más por su gente, si se hubiera impulsado más el hecho de poder mejorar socialmente al país, otro sería nuestro cantar en este momento. ¿Sale? Bueno, hasta aquí la dejamos. Hasta luego.